Los padres fundadores de esta gran nación de Estados Unidos, hermanos, de Norteamérica, estos hombres estaban realmente siguiendo muchos de los principios y muchas de las palabras bíblicas en cuanto al aliento, al estímulo, para establecer esa observancia que establecieron anual, nacional, del día llamado así, el Día de Acción de Gracia, o sea, Thanksgiving. Y el Salmo 103, por ejemplo, en el versículo 18, contiene muchas expresiones. Este es otro de los salmos, entre los muchos salmos que hay. Contiene muchas expresiones y palabras de alabanzas, de gratitud a nuestro Dios. ¿No es así? Todos los que hemos leído los salmos sabemos que están llenos de alabanzas y de gratitud a Dios. ¿No es así, hermano? Es algo maravilloso. Y bueno, en cada uno de estos salmos que expresan estas cosas hay un aliento, hay un estímulo a, a agradecer más a Dios. Es más, el texto de hoy precisamente nos habla de acción de gracia como una ofrenda a Dios, como ofrenda a Dios. Y esto es muy importante que lo veamos así, porque el que quiere adorar a Dios, da ofrenda a Dios. Hay muchas clases de ofrenda, ¿no? Y esto no es un asunto que quedó en el Antiguo Testamento o en los Salmos, sino se extiende también por toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. Vemos una idea similar. En Hebreos capítulo 13, ustedes pueden leer allí como dice, salgamos pues a Él. Es decir, venir, salgamos fuera del campamento. Y hay que, dice, llevemos su vituperio, estemos dispuestos a pasar por lo que haya que pasar por llevar a cabo la voluntad de Dios. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la, ¿cuál? La porvenir, la porvenir. Y el cristiano tiene esa mirada hacia ese futuro glorioso, si queremos caminar bien aquí en la tierra. Así que ofrezcamos siempre, dice la palabra en el versículo 15, por medio de él sacrificio de alabanza. Ahora, mucha gente toma muy negativamente la palabra sacrificio a veces, porque lo ven como algo que no quieren hacer y tienen que hacer o le empujan a hacer. Pero cuando la Biblia habla de sacrificio, habla del que tiene el deseo tan grande de hacer algo para Dios que deja lo que tenga que dejar, pone otras cosas en otro lugar. Eso es un sacrificio. Usted deja de hacer esto o deja de hacer aquello por hacer esto otro. Sacrificó un tiempo para algo, para dárselo a Dios. Hay gente que hablan de estas cosas como a veces creen que es dándole a Dios lo que le sobra a uno. Eso no es así. Para darle a Dios algo que le agrade a Él hay que sacrificarse. Así hace el que da ofrenda, no da, que quiere de verdad agradar a Dios, no da lo que le sobra, sino se sacrifica en lo que das. El que alaba a Dios, el que sirve a Dios, tiene que sacrificar tiempo. Y en ese sentido de amor, de entrega, es que la Biblia habla de sacrificio. Y la gratitud también es importante incluirla como una ofrenda de sacrificio agradable a Dios. Así que hermanos, continuamos leyendo este versículo que dice también otras cosas, como por ejemplo de decir frutos de labios que confiesan su nombre. Siempre debe salir de nuestros labios cosas que edifiquen y buscar la edificación, buscar la unidad, buscar el bendecir y de hacer bien y de la ayuda mutua. Muy importante. Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo el mundo se preocupa por lo suyo. Y nadie se preocupa por ayudar a otros, y eso no es bíblico. El cristiano debe sí, y déjenme decirle, el ayudar a otros significa que usted deja de hacer algo para usted. Es un tiempo que usted se lo quita para servir a alguien. Y por supuesto usted y yo debemos ser agradecidos cuando alguien hace algo así para ayudarnos y bendecirnos. Y dice la palabra, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué? Se agrada a Dios, Dios se agrada. ¿Usted quiere agradar a quién? ¿A los hombres o a Dios?
si queremos agradar a Dios. Esta es la forma, exactamente. Esta es la manera tan sencilla. Pero a veces no lo entendemos. Porque a veces pensamos que estamos perdiendo algo, que tengo mucho que hacer, que mis problemas son muchos, que son muy grandes, etcétera, 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 etcétera. Y nunca ayudamos a nadie. Y entonces hay un vacío, hay una inquietud en nosotros. Nos perdemos un gozo, nos perdemos una felicidad. Y es porque no estamos haciendo las cosas en el orden en que Dios quiere que la hagamos. Bueno, hermanos, pudiéramos hablar mucho más sobre ese subpunto, si así podemos decir, pero la gratitud cambia el ambiente. ¿No creen ustedes? La persona agradecida cambia el ambiente alrededor. Primero uno lo disfruta más, ¿verdad? Cuando uno es agradecido. Yo creo que despeja hasta las tensiones. Cuando uno es agradecido, sí, hermanos, despeja las tensiones, incluso hasta podemos decir, porque algunos han dicho que la sonrisa o la risa es saludable, yo diría que la gratitud desde adentro es bueno para la salud física, para las emociones de las personas. Las personas que de verdad agradecen no están preocupados tanto por tener algo más o porque creen que algo les falta. Hay menos tensión, hay más relajamiento emocional y espiritual. Las personas pueden disfrutar más y más de la comunión con Dios. La persona agradecida, el creyente agradecido, es el creyente que se acerca más a la oración. ¿Usted sabía esto? ¿Usted quiere saber si un cristiano es agradecido a Dios? Mire, no para que mire a otra persona, sino para que se evalúe usted, para que cada uno nos evaluemos, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir que yo de verdad soy agradecido a Dios si yo no oro, si yo no hablo con Dios, si no tengo comunión con Dios? La gratitud produce precisamente una gran comunión. Y sabe algo también que ayuda, bendice la gratitud, la relación con otras personas. La relación con otras personas. Hermanos, creo que muchas relaciones buenas y hermosas se han perdido en el mundo porque alguien no supo ser agradecido al amor que le brindaron, a la ayuda que le brindaron, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que si fuéramos más agradecidos en el mundo, la gente pues hubieran mejor y más fuertes relaciones. Además, seríamos más felices, definitivamente. Y por lo contrario, si usted no es agradecido, usted comienza a ver, ¿qué comienza a ver? Comienza a ver las faltas de las demás personas. ¿No es así? La gente cuando empiezan a dejar la gratitud, comienzan a ver las faltas que otros tienen, los defectos que otros tienen, a creerse incluso que se merecen todo o que algo no tienen que ellos merecen. Empiezan a tener una actitud orgullosa, una actitud exigente y bueno, incluso no le dan importancia a lo que otros hacen. Miren, a veces, para que vean que no estamos muy lejos a veces de este problema, a veces estamos en la iglesia años tras años y nunca le hemos dicho gracias a ese hermano que nos llama de vez en cuando o esa hermana. Nunca le hemos dicho gracias a ese maestro o maestra que nos ha enseñado la palabra o a esa persona que vino a darnos una enseñanza o a guiarnos o a ayudar. No lo hacemos. Y es porque no somos gente tan agradecida como a veces pensamos, ¿no? Y yo creo que la palabra de Dios nos habla para que nosotros seamos gente agradecidas. Y bueno, lo peor de todo es cuando nos creemos que nos merecemos. A veces decimos la frase, o la gente dice la frase, qué bueno es Dios, Dios me da más de lo que merezco. Y cada vez que oigo esto, yo digo, un momento, la primera parte estuvo muy buena, pero la segunda la echó a perder, porque no merecemos nada. Si Dios fuera a darnos a nosotros lo que merecemos, ¿qué nos daría? Nos daría un infierno, porque eso es lo que tendrán la gente si no entran en comunión con Dios, si no tienen esa relación adecuada a través de Cristo con Dios. Así que cuando usted vaya a decir esta frase, porque la aprendió desde niño, recuérdese y diga todo lo contrario, diga, Dios me da a pesar de que no merezco, entonces, hermanos, esa es la realidad. ¿Puede pensar usted en esta mañana en las cosas que Dios le ha dado? Vamos a hacer esto un momentico.
Vamos a poner a un lado cualquier otro pensamiento, ¿verdad? Vamos a echarlo a un ladito. Y piense, ¿puedo hacer una lista de estas cosas que Dios me ha dado a mí este año? ¿Pueden todos decir algo? A ver, digan amén a medida que lo piensan. Y podemos pensar también en estos momentos algunas de las pruebas difíciles, cosas que han causado dolor, tristeza, pero que a la misma vez le dan gracia a Dios de algo que han aprendido que es bueno. Amén. Oímos al salmista decir en el Salmo 50, sacrifica a Dios alabanza. De nuevo la palabra sacrifica. Mire, cuando ustedes vengan a la iglesia, o estamos aquí ahora, ¿no? Y cantamos y alabamos, ustedes saben que eso es un momento en que usted tiene que dejar al lado cualquier pensamiento y de verdad alabar a Dios. Eso es un sacrificio y eso se demuestra en el rostro. A veces la directora ha hablado conmigo hablamos a veces de cómo está, medimos cómo se proyecta la gente en la alabanza. Y a veces, hermano, parece que estamos tan tristes que no estamos deseosos de alabar a Dios en la forma que estamos cantando. Y cuando estamos alabando a Dios, ahí hay que sacrificar todo lo demás y ponernos tan enfocados en Él que sintamos el gozo y nos quedemos maravillados de su grandeza. Es como que a veces necesitamos decirle a una persona que está cantando y alabando, decirle, mira al Señor, no, pero míralo bien, porque no lo estás mirando. Porque cuando vemos su maravilla, tenemos que tener otra expresión en nuestro rostro. Así que dice, si usted, hermanos, dice la palabra aquí, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea que el Señor también va a orar a favor nuestro si le alabamos de esta mañana. Y bueno, y el pasaje que estamos viendo hoy, o sea, en el Salmo que estamos viendo, y que se ha convertido como una miniserie, ¿no?, de predicación del domingo pasado, vamos a ver si lo continuamos este domingo, que dice, ¿qué pagaré? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Quieres hacerte esta pregunta ahora? Y decir, Señor, ¿qué te puedo dar yo como un gesto de amor y de gratitud por lo que tú has hecho conmigo? Señor, ¿qué puedo darte? ¿Puedes hacerte esta pregunta? Y por supuesto que el problema que ocurría en este contexto y enseñanza en cuanto al pueblo de Dios, que Dios había hecho un pacto con su pueblo y el pueblo quiso mantener ese contacto o quizás de buena fe la gratitud a Dios, pero se basó solamente en tratar de cumplir leyes y rituales. ¿Y saben algo? Sin relación no puede haber realmente gratitud. La gente dejan de ser agradecidas unos a otros cuando se distancian unos de otros. ¿No es así? Lo mismo pasa con Dios. Nos alejamos de Dios, no podemos sentir la gratitud a Dios. Él mismo nos ayuda a que veamos su grandeza cuando estamos cerca de Él. Y por lo tanto, se pierde la gratitud. Usted no puede ser un ser útil y feliz delante del Señor si usted está lejos de Él en lo personal. Así que, hermanos, de lo contrario, ¿saben lo que pasa? Su cristianismo es un cristianismo aburrido. El cristiano que no es agradecido a Dios y que no sacrifica alabanza y que busca honrar a Dios es un cristiano que va a ver como su vida cristiana aburrida, monótona, sin ningún sabor. Yo no creo que toda la gente quiere ser así. Ustedes quieren ser así. Nadie quiere decir yo quiero ser un cristiano aburrido, monótono. No. Pero sí tenemos que aprender a ser agradecidos a Dios. Así que noten el versículo 23 del Salmo 50, hermano. Salmo 50, versículo 23, y ya estamos por terminar. Dice, el que sacrifica alabanza, miren esto, el que sacrifica alabanza, dice, me honra. El que sacrifica, el que pone a un lado las demás cosas y busca alabarme porque piensa en ese Dios tan grande, porque haya gratitud en su corazón, honrará a Dios. Y al que ordenare su camino,
le mostraré la salvación de Dios. Así que hay un orden que se establecen en la vida, en las prioridades de esa persona que sabe honrar a Dios, y llegará el momento en que verá a Dios cara a cara. Así que, hermanos, esto es importante. Yo le voy a dar los puntos y solamente 2 o 3 cositas, pero miren, hay que darle gracias a Dios por muchos regalos que nos ha dado Dios por medio de otras personas. Y entre todos los puntos que tengo hay uno que dice: ¿has pensado en quién son realmente tus amigos? ¿Y quiénes estarán allí por ti cuando te verás necesitado? ¿Has pensado en esto? O, bueno, podemos pensar en familiares, ¿no? Cuando decimos amigos. ¿Has pensado en que son regalos de Dios esas personas para ti? Esta es una de las preguntas. Miren, dice, le voy a decir algunas grandes frases que han dicho personas en la historia. Por ejemplo, Dale Carnegie dijo: esperar, esto es en cuanto a que tenemos que ser persistentes en la gratitud sin esperar de los hombres, porque una de las cosas importantes es que entendamos la naturaleza del hombre, si no vamos a estar frustrados. Dice: esperar gratitud de la gente es desconocer la naturaleza humana. ¿Entendió eso? A ver, ¿me entendieron? ¿Entendieron? Esperar gratitud de la gente es no conocer la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que usted sea agradecido sin esperar que le agradezcan a usted. Siga haciendo bien. Porque miren, le voy a ser sincero. Si fuéramos a hacer todas las cosas buenas, o por lo menos hablo por mí, ¿no? Si fuera a hacer todas las cosas buenas que el Señor me dice en mi corazón que haga, y que miro que hemos hecho a través de tantos años, por esperar gratitud de la gente, miren, mejor no lo haga. Si fuera por eso, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero de que es bendición, lo es. De que Dios bendice, de que Dios da un gozo, de que Dios nos llena, claro que sí. Y que de vez en cuando habrá alguien que sí le va a agradecer a usted, además. Así que es un regalito que también Dios da muchas veces. Pero sí, dice también de otro personaje, dice: la gratitud, es bueno que aprendamos todas estas cosas, ¿no? La gratitud de la mayoría de los hombres no es más que el deseo secreto de mayores beneficios. Qué lástima que mucha gente que expresan gratitud es porque están buscando algo. Dicen gracias, pero porque le conviene que le den. Y a veces cuando la gente dice gracias, no están diciendo gracias en el significado de ella, porque la palabra quiere decir inmerecido, ¿no? Favor inmerecido. Eso es lo que quiere decir gratitud, favor inmerecido. Mucha gente dice gracias como diciendo me lo merezco. Esa es la actitud. Y tenemos que tener cuidado de ese asunto, hermano. Dice también otro: muchas veces le mordemos, oigan esta, muchas veces le mordemos la mano a aquellos que nos alimentan. ¿Escucharon eso? Hermano, esto es triste que pasa. A gente que usted ayuda, que usted le da, le muerden la mano, o sea, le traicionan, le desprecian. Esto pasa en la vida, hermanos, esto pasa. Pero usted no puede guiarse por eso. Usted quiere la bendición de Dios. Usted quiere la bendición de Dios. Bueno, entonces, hermanos, sabemos que vivimos en un mundo malo, ¿verdad? Pero también sabemos que aunque el mundo es malo y mucha gente son malas, no todo es malo. Dios hace muchas cosas buenas con mucha gente. Y a veces gente que no son ni tan siquiera en lo espiritual tan buenos, Dios los usa. Usa buenos médicos, a buenos policías, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma. Y estas cosas las tenemos que ver como buenas, como buenas. Bueno, hermanos, sería muy largo todo esto, pero demos gracias a Dios por el don de la vida espiritual, que sería otro punto. Demos gracias a Dios por guiarnos en el triunfo, otro de los puntos. Tenemos que darle gracias a Dios por todas las bendiciones
por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna, por ese poder incalculable de Dios que tenemos a nuestro favor, porque eres un Dios santo, puro, es un Dios sabio, es infalible, por su bondad y su amor incondicional, por su justicia. Gracias a Dios, porque Él es bueno para con nosotros.